Bueno, ¿ya? Bueno, entonces en esta práctica, esta es la última práctica del protocolo de la guía de laboratorio. Es la práctica que corresponde a la evaluación de sensibilidad a desinfectantes. Nos dice que debemos demostrar mediante los experimentos en el laboratorio qué métodos se utilizan para eliminar microorganismos. De igual forma, vamos a comparar la efectividad de los desinfectantes, de varios desinfectantes. Y vamos a explicar la diferencia de esos resultados. Entonces, yo les voy a hablar inicialmente, vamos a hablar un poquito acá de la teoría, de lo que quiere decir y de la fundamentación teórica que hace referencia a la esterilización, que hace referencia a la desinfección y toda esta parte para que ustedes pues primero sepan y después entonces sí hagamos esas evaluaciones y esos efectos que pueden ser tanto para la parte química como para la parte de los desinfectantes, la parte de esterilización y la parte de los desinfectantes. Entonces, primero vamos a entrar a definir el término de esterilización. Y nosotros, pues, habríamos escuchado mucho este término, ¿verdad? Y este término hace referencia al proceso mediante el cual vamos a alcanzar esa muerte o vamos a eliminar cualquier forma de vida microbiana. Acá se va a eliminar todo. Vamos a incluir bacterias, vamos a incluir hongos y vamos a incluir también esas endosporas que ustedes trabajaron en la primera unidad. Recuerdan que tenían que seleccionar una estructura y responder sobre qué ventajas y desventajas, pues sobre eso. Entonces, acá en esta esterilización se destruye todo, se elimina todo, cualquier forma de vida microbiana, incluyendo a esas endosporas que trabajaron, y son las estructuras que son bastante resistentes, ¿verdad? Este proceso de esterilización entonces va a ser irreversible. ¿Qué es irreversible? Entonces, no se puede devolver. O sea, acá en microbiología lo que le va a permitir es que el microorganismo no va a tener más capacidad reproductiva, no va a tener esa capacidad para reproducir. Esta condición de esterilidad, entonces, o sea, nos va a hacer que haya total ausencia de nuestro organismo. Eso va a ser la esterilización. Y en este tipo de esterilización vamos a utilizar un tipo de calor húmedo que les comentaba en la primera sesión, no sé si ustedes ya lo han podido revisar, que hacía referencia a un aparato que era, este aparatico que era metálico, que utilizaba temperatura y utilizaba presión, no sé si lo recuerdan, que era para esterilizar en calor húmedo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno. Entonces, utilizamos entonces en este tipo de esterilización en calor húmedo, que es el autoclave. Entonces, el autoclave va a usar altas temperaturas y altas presiones, lo que nos va a favorecer entonces ese rompimiento de todas esas membranas que tienen esas células bacterianas, y a desnaturalizar cualquier tipo de proteína. Y que también se utiliza dentro de esta esterilización el horno. El horno entonces ya tiene un calor seco. El autoclave utiliza calor húmedo porque se le adiciona agua, que es como si ustedes estuvieran en la casa con una olla de presión. Entonces, eso es más o menos es algo similar. Y el calor seco, que es en horno, entonces también se va a inactivar microorganismos que se alcanzan pues a altas temperaturas. También se utiliza, pero pues acá hay que hacer un poco más precavido por los efectos que puede traer, los efectos secundarios, y es la luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta también les explicaba que se utiliza para superficies y ambientes, que se encendía en la cámara de la cabina de seguridad biológica, se encendía por unos de 15 minutos
y hacía pues que se eliminaran pues todo este tipo de organismos que nos pudieran alterar para después una posterior siembra. Y también se usa dentro de la esterilización algunos productos químicos, pero acá en los productos químicos pues el manejo es más especializado. Y por otra parte tenemos la desinfección. La desinfección, entonces, ¿a qué hace referencia? La desinfección, en este proceso de desinfección, entonces se van a eliminar o inactivar los microorganismos patógenos. Puede ser de forma total o puede ser de forma parcial. Pero en la desinfección, al contrario de la esterilización, no necesariamente todas las formas de vida mitigan. Acá, en este tipo de desinfección, existen unos niveles. Acá hay unos niveles, los cuales son niveles de desinfección. Están el nivel alto, el nivel intermedio y el nivel bajo. Cada uno pues tiene una definición y en cada uno también se van a utilizar distintas sustancias para su eliminación. Empezamos con, bueno, estos tipos de desinfectantes o estos tipos de niveles de desinfectantes se utilizan según la intensidad de la actividad que nosotros deseemos pues, proponer. Entonces está en el primero, vamos a empezar de acá, y lo pusieron en el teléfono. Primero está los desinfectantes de alto nivel. Acá en estos desinfectantes de alto nivel, él lo que va a hacer es que va a destruir los microorganismos de objetos de superficies inanimadas. Pero acá ¿qué no se va a eliminar? Entonces, va a haber una excepción, que acá en este desinfectante de alto nivel, la excepción va a ser algunas esporas bacterianas en esta parte de desinfectantes de alto nivel. Entonces, acá la excepción va a ser algunas esporas bacterianas no se van a eliminar. O sea, estas formas resistentes dentro de los microorganismos no se van a eliminar en desinfectantes de alto nivel, lo que sí ocurre en la esterilización. Entonces, estos desinfectantes de alto nivel son muy efectivos para bacterias que no presenten estas esporas. Y dentro de este grupo, ¿cuáles usamos? Acá, ¿qué desinfectantes usamos? Entonces usamos el formaldehído, usamos los peróxidos, también usamos el glutaraldehído al 2% y el óxido de etileno. Esos son los que utilizamos en este tipo de desinfectantes de alto nivel. Estos desinfectantes son bastante estrictos, son bastante complicados. En las casas, pues nosotros no utilizamos este tipo de desinfectantes. Tenemos también los desinfectantes de nivel intermedio. En los desinfectantes de nivel intermedio, acá no se van a destruir esporos bacterianos tampoco, pero acá sí se van a destruir bacterias, como en el caso de las micobacterias. Acá tenemos el ejemplo de la Mycobacterium tuberculosis. También se van a destruir hongos y la mayoría de los virus se destruyen en este tipo de desinfectantes. Acá, ¿qué usamos? ¿O cuáles ejemplos de soluciones de desinfectantes podemos nombrar? En los desinfectantes de nivel medio utilizamos compuestos clorados, como puede ser el caso del hipoclorito de sodio, que es el que utilizamos en la casa, pero en una concentración más bajita. Es el que utilizamos, que le llamamos límpido, pero lo utilizamos en una concentración más baja, diluida esa concentración, porque si no sería muy fuerte y puede también ser tóxico para la salud de nosotros. Entonces utilizamos los compuestos clorados como el hipoclorito de sodio, utilizamos también los compuestos yodados. Acá utilizamos también alcohol. Utilizamos alcoholes a un porcentaje del 70% dentro de este tipo de nivel de desinfectante. Y utilizamos también la cloroxidina. Y nos queda este último, que es los desinfectantes de bajo nivel.
Los desinfectantes de bajo nivel, pues acá la acción sí va a ser de un periodo, o sea, va a ser como menos duradera, el periodo va a ser más corto. Y no se van a destruir ni esporas, no se van a destruir tampoco micobacterias. Y acá vamos a incluir como ejemplo los compuestos de amonio cuaternario. También tenemos que definir dentro de los desinfectantes, también tener acá una relación con la antisepsia, o con lo antiséptico. ¿Qué es un antiséptico? Porque los demás no lo vamos a poder de pronto aplicar sobre la piel. Entonces, el antiséptico, a diferencia de los demás, sí va a ser sí se va a poder aplicar sobre el cuerpo o se va a poder aplicar sobre el tejido. Y lo que va a hacer es que reducir o va a inhibir el crecimiento de estos microorganismos, digamos sobre una raspadura o sobre algo que nos hayamos hecho. Entonces acá sí vamos a utilizar el yodo, vamos a utilizar el agua oxigenada, pero que esté en concentraciones muy bajas, que esté diluida. Porque la antisepsia, bueno, para que no nos vaya a quemar o algo. Entonces la antisepsia entonces tampoco va a implicar la destrucción total de la forma de vida, pero sí lo puede hacer durante un corto tiempo. Lo va a tener ahí como el periodo va a ser un poco más corto. Ya sabiendo ya estos términos y definiendo ya estos términos, tenemos claro entonces que el proceso de esterilización va a destruir cualquier tipo de forma de vida existente. Y el desinfectante, al contrario de la esterilización, no va a ser capaz de eliminar esporas. Vamos a la práctica. Entonces, hay una metodología para esto. Y vamos en el laboratorio, queríamos demostrar la eficiencia, la eficacia de esos antisépticos y de esos desinfectantes. Y vamos a utilizar alcohol, yodo, agua oxigenada, ¿verdad? Y vamos a hacer la comparación con todos ellos. Pero para este laboratorio virtual obtuvimos las imágenes o obtuvimos los resultados solo con la solución o el desinfectante, el alcohol, solo con el alcohol. Hay una metodología propuesta para el efecto, porque son dos, esterilización y desinfección. Entonces, la primera parte hace referencia al efecto de esterilización. Y acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo es el procedimiento para este tratamiento físico? Acá solo vamos a emplear en este tratamiento físico de esterilización, vamos a emplear dos parámetros. Vamos a emplear temperatura y vamos a emplear tiempo. Esos son los dos parámetros que vamos a evaluar. A evaluar, no, a emplear. ¿Qué usamos? Entonces, tomamos 4 tubos de estériles. Estos tubos estériles que están acá son tubos que ya cada uno ha tenido su tratamiento, ya sea en autoclave, se han esterilizado, ya son tubos que están completamente estériles. Tomamos 4 tubos y los vamos a marcar. Los vamos a marcar del 1 al 4. Entonces marcamos los 4 tubos estériles. Ya tenemos entonces nuestros tubos del 1 al 4. Y el tubo 1 lo vamos a someter a autoclave por 15 minutos. El tubo 2, agua hirviendo por 30. El tubo 3, agua por 60. Y el tubo 4 no va a tener tratamiento. Pero todavía no. Eso es los tratamientos que vamos a aplicar. Entonces seguimos. Entonces, ahora vamos a tomar 4 tubos de ensayo. Estos tubos los sembramos y los tenemos aquí en la gradilla. Y luego vamos a tomar 4 tubos de ensayo. Entonces, tomamos 4 tubos de ensayo y que cada un tubo de ensayo tenga caldo nutritivo. Y los vamos a marcar. Entonces, tomamos los 4 tubos con caldo nutritivo. Esto no tiene inóculo, esto es completamente estéril. Los vamos a tomar, los vamos a marcar cada uno, del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4. Y luego, entonces, vamos a tomar ahora sí un cultivo. Vamos a tomar ya un cultivo donde haya crecimiento. El cultivo es este que está acá, que nos estamos mostrando acá. Entonces, tomamos este cultivo. En este caso, vamos a utilizar un cultivo de
Y lo que vamos a hacer es que los tubos que teníamos inicialmente, que habíamos marcado que están vacíos, los vamos a llenar con 1 mililitro, esto acá, con 1 mililitro de este cultivo de Escherichia coli. Entonces, a estos tubos vacíos vamos a adicionar solo 1 mililitro de Escherichia coli. Ya los tenemos listos. Y con esa inoculación de ese cultivo, con esos tubos de ensayo, entonces que ya los sembramos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevar los tubos ahora sí a los tratamientos que les había mencionado inicialmente, que es a un autoclave por 15 minutos, a un baño de agua hirviendo por 30 minutos, agua hirviendo, más o menos que alcance unos 98, 100 grados centígrados, temperatura de ebullición. El tercer tubo de agua a 60 grados centígrados, pero por más tiempo, por 1 hora. El cuarto tubo lo vamos a dejar quieto, no le vamos a adicionar ningún tratamiento. Estos 4 tubitos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ya con estos tubitos? Entonces, ahora vamos a tomar, ya después que los hayamos traído del crecimiento, entonces vamos a tomar una azada. Ustedes recuerdan que yo les mencionaba en la primera sesión que una azada era como tomar el inóculo de ese caldo que tenía crecimiento con el asa de argolla. Bueno, ahora entonces vamos a tomar ese crecimiento, entonces lo vamos a tomar por la azada, lo vamos a sembrar en esos tubos que se sometieron a tratamiento. Y se va a realizar la siembra en los tubos con el caldo nutritivo. Esos caldos nutritivos, entonces ahora sí, estos 4 tubos con caldo nutritivo, entonces vamos a esperar qué crecimiento se obtuvo. Si después de unos 24 48 horas, pues sí, la temperatura y el tiempo de incubación necesario para el crecimiento de esas bacterias, porque en el caso de E. coli requiere pues esa temperatura. Entonces ahora vamos a observar este crecimiento y ya tenemos los resultados obtenidos. Obtenemos que si hay crecimiento en esos tubos de ensayo, vamos a poner un signo más. Si no hay crecimiento, entonces vamos a escribir el signo negativo, en el caso de que no haya ese crecimiento. Y los resultados que tenemos son a continuación. Entonces, miren, aquí hay 4 tubos de ensayo posterior a su tratamiento. Entonces, en este tubo de ensayo, ustedes me van a ayudar acá a dar la respuesta aquí en el chat o activan el micrófono como lo deseen. Entonces, en este tubo, ¿qué podemos analizar? En este tubo 1, miren que este tubo 1 fue sometido a un tratamiento de autoclave, de esterilización. Entonces, quiere decir que hubo crecimiento o que no hubo crecimiento, porque esto fue sometido a autoclave. Entonces, en ese tubo 1, ¿qué me pueden decir? ¿Qué podemos analizar en este tubo 1? No, ¿qué? No hubo crecimiento. Exactamente. En este tubo de ensayo podemos observar que no hubo crecimiento porque fue sometido a autoclave y yo les comentaba que si se sometía a autoclave era un proceso de esterilización y mataba todo tipo de vida que estuviera presente. El tubo 2 y el tubo 3. Entonces, en el tubo 2, vamos a hacer una comparación en estos 2 tubos que están acá. Este que está acá, ¿dónde se aprecia mayor crecimiento? ¿En el tubo 2 o en el tubo 3? Entre la comparación de estos dos. Miren, hay que analizarlo a nivel de turbidez, ¿no? Entonces, en el tubo 2, en el tubo... Exactamente. Entonces, se observa que en el tubo 3
en el tubo 3 hay mayor crecimiento. En el 2 hay, pero en el 3 hay mayor crecimiento. Y la diferencia está en el tiempo y en la temperatura que nosotros empleamos, porque acá recuerden que en uno empleamos menor tiempo y más temperatura, y en el otro empleamos menor temperatura, pero mayor tiempo. Entonces, en el 2, acá en este tubito que está acá, fue agua hirviendo, más o menos a unos 98, 100 grados centígrados, fue la temperatura alta, y el tiempo fueron ¿de qué? De 30 segundos. Y en el tubo 3 hubo pues bastante, como les decía, bastante, la temperatura fue de 60 grados centígrados, que no fue una temperatura pues tan alta, y que el tiempo había sido de 1 hora. Entonces, en este tratamiento, creería no, seguro es menos efectivo el del tercer tubo. Y en el cuarto tubo, miren que hay mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque en este tubo no hubo ningún tratamiento, o sea, solamente le adicionamos el mililitro del crecimiento bacteriano, del caldo con el cultivo, y se puso a crecer a la temperatura óptima del microorganismo que inoculamos, que era 37 grados centígrados. Ya tenemos entonces la respuesta a esta, o digamos así, como la información de estos resultados obtenidos. Y lo que debemos hacer entonces es llenar esta tabla que está acá, esta tabla que ustedes encuentran en esta parte que está acá. Entonces dice, ¿qué debe llenar la tabla número 1 con respecto al crecimiento? Ustedes acá van a poner, digamos, el signo más, el signo menos. A medida que aumenta pues la turbidez o el crecimiento en ese tubo, entonces ustedes pueden ponerle otro signo más, puede ser 2 o 3 signos más, dependiendo del crecimiento. Entonces, miren, el control quiere decir el cuarto tubo, que fue el que no tuvo ningún tratamiento, sino que se puso a crecer la bacteria. El autoclave fue el método donde se sometió por 15 minutos a este tipo de calor húmedo, y el agua hirviendo, que fue durante 30 segundos, y el agua, entonces acá escriben la más, y si quieren hacer un reconocimiento, también lo pueden hacer. Una observación, también lo pueden escribir. Entonces, si tienen preguntas en cuanto a esta parte de la actividad. Si tienen alguna duda o si saben ya cómo llenar la tabla. No hay duda. Bueno, entonces continuamos. Este fue el método de esterilización. Estamos haciendo una comparación con diferentes métodos para evaluar entonces su eficacia. Entonces fue la esterilización. Luego, en la segunda parte, vamos a evaluar la acción de los desinfectantes sobre esa bacteria. En esta segunda parte, entonces, vamos a utilizar un tratamiento químico. Vamos a utilizar una solución química. ¿Qué hacemos? Colocar 5 mililitros de alcohol. Entonces ponemos 5 mililitros de alcohol en un tubo de ensayo. El tubo de ensayo debe estar completamente. Adicionamos entonces esos 5 mililitros del alcohol, que es el desinfectante que vamos a evaluar. Entonces 5 mililitros en un tubo de ensayo. Segunda parte, vamos a preparar 4 cajas de Petri con agar nutritivo. Ustedes recuerdan que yo les enseñé en la primera práctica a preparar el agar nutritivo, ¿no? Entonces, ahí en el video se les explicó y se les aclaró cómo se debía trabajar. Entonces yo les explicaba que en la cajita o en el pote, en el recipiente del agar,
venía una cantidad, un gramaje de cuánto debíamos preparar. Y hacíamos solamente una regla de 3 para la cantidad de mililitros que deseábamos obtener. Entonces, en esa parte ustedes la revisan y está todo el procedimiento, toda la parte del autoclavado, cómo se realiza esa preparación de medio. Entonces, acá ya tenemos nuestras cajitas con nuestro agar nutritivo estéril y servido y solidificado. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es marcarlas con diferentes tiempos. Marcamos la primera con 15, la segunda con 30, la tercera con 45 y la cuarta con 60 segundos. Así tal cual como está observado en la imagen. ¿Y qué hacemos? En la segunda parte, entonces, al tubo de alcohol que teníamos primero, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar 1 mililitro de esta bacteria, de este cultivo que está acá. Y mírenlo, aquí está el crecimiento de esta bacteria. Entonces vamos a adicionar 1 mililitro, vamos a adicionar 1 mililitro de cultivo de Staphylococcus aureus y después de adicionarlo, lo vamos a mezclar. Lo llevamos a incubar, ¿verdad? A incubar, no, perdón. Vamos a registrar entonces ahora el tiempo. Nos dice, de acuerdo con los tiempos marcados en la caja de agar, vaya tomando una muestra de azada, o puede ser, en este caso, utilizaremos una muestra con hisopo, a cada uno de las cajas que tienen el agar. Entonces, vamos a cronometrar en el laboratorio, vamos a cronometrar y vamos a llevar el tiempo. ¿Qué hacemos? Abrimos la caja de Petri, entonces abrimos la caja de Petri con ese agar y lo que hacemos es tomar una hisopada acá de este crecimiento, de esta solución que está acá con el mililitro de Staphylococcus aureus o del que haya en el laboratorio y lo vamos a sembrar. Entonces, sembramos. Cuando chacha así sobre la caja de Petri, pasamos la hisopada. Luego, entonces, de igual forma, entonces lo hacemos para las cajas de 30, 45 y 60 segundos, pero cronometrando el tiempo, ¿no? Por aquí vamos a evaluar la acción de ese alcohol, de esa solución, de ese desinfectante de ese alcohol con el tiempo. Entonces, listo. 15 segundos, 60 segundos, 30 segundos, 45 segundos y 60 segundos. Y llevamos las cajas a 24-48 horas para luego observar el crecimiento en cada una de esas cajas. Acá ya tenemos los resultados. Acá hubiéramos tenido que esperar en el laboratorio pues más tiempo, pero acá ya tenemos el resultado. Entonces vamos a observar la cantidad de crecimiento en cada una de esas cajitas y lo vamos a reportar en la tabla número 2. Este es el informe que vamos a hacer. Entonces, acá, ¿qué podemos observar en la caja de 15 segundos? ¿Qué podemos analizar en cuanto a ese crecimiento? Si es mayor, si es menor. Entonces, miren el tiempo en 15 segundos. Miren el tiempo en 30 segundos. Miren la caja en 45 segundos. Y miren la caja en 60 segundos. Entonces ustedes van a analizar eso, si ese crecimiento es mayor o menor y por qué. A simple vista podemos evidenciar que a mayor tiempo de acción, miren, a mayor tiempo de acción de ese alcohol, va a ser menor el crecimiento. Porque miren, acá hubo menos tiempo y hay mayor crecimiento. En cambio, en la última caja que hubo más tiempo, el tiempo en segundos fue mayor, entonces fue mayor el tiempo de acción y hubo, por ende, menor crecimiento, o sea, es más ventajoso. Eso sería lo que tendrían que reportar en esta caja de acá. Si hubo crecimiento, si no hubo crecimiento, si es mayor y por qué es mayor, por qué es menor,
Todo eso lo vamos a reportar en este espacio de acción. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese mecanismo de acción? Bueno, eso es lo que vamos a explicar acá. ¿Qué le pasó a esa bacteria al adicionarle esa cantidad de pues, el alcohol y el tiempo? Entonces, todo eso lo van a reportar en esta parte. Eso sería entonces lo que tienen que resolver para esta unidad. Ah, bueno, y también entonces hay dos preguntas. Entonces responden estas dos preguntas que están acá y las llenan en el formato de entrega. Solamente tendrían que responder. Entonces acá tienen alguna duda en esta parte de acá. Bueno, voy a colgar y ahorita vuelvo a llamarlos para que me hagan alguna pregunta.